Todos creyeron que la camarera bajaría la mirada ante el millonario, pero él humilló a un anciano indefenso, y ella dio un paso al frente. Lo que dijo esa noche enmudeció el restaurante y cambió sus vidas. La copa de cristal se estrelló contra el suelo, y el sonido cortó el aire del restaurante como un relámpago. «¡Esto no es café! ¡Es agua sucia!», rugió el hombre poniéndose de pie de un salto. «¿Ustedes saben quién soy yo?». En el salón principal del restaurante Los Almendros Dorados, el más elegante de toda la ciudad, 30 cabezas se giraron al mismo tiempo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones se apagaron de golpe. Y en el centro de aquel silencio incómodo, un anciano temblaba en su mesa, con las manos arrugadas aferradas al mantel blanco y los ojos bajos, como quien reza para volverse invisible. Augusto Bracamonte no bajó la voz. Al contrario, la subió. «Te pregunté algo, viejo. ¿Con qué piensas pagar tú lo que rompiste? ¿Me vas a decir que un hombre como tú tiene con qué sentarse en un lugar como este?» El anciano, don Efraín, abrió la boca. Nada salió. Solo un hilo de aire tembloroso. Alrededor de su plato apenas había un pocillo de café y un pan pequeño, partido a la mitad, guardado con cuidado en una servilleta, como si pensara llevárselo. Sus dedos temblaban tanto que el pan volvió a caer sobre la mesa. Fue ese detalle, el pan guardado, lo que le partió el corazón a Aurora Cordero desde el otro extremo del salón. Ella llevaba la bandeja en alto, camino de la mesa 12, cuando escuchó el primer grito. Se detuvo en seco. Vio al anciano encogerse. Vio a los meseros paralizados junto a la barra, sin atreverse a moverse. Vio a Rodrigo Salcedo, el gerente, acercarse con una sonrisa untuosa, frotándose las manos, listo para darle la razón al cliente más poderoso de la noche. «Señor Bracamonte, por favor, discúlpenos», dijo Rodrigo, con esa voz que reservaba para los que tenían dinero. «Este señor entró sin reservación. Yo mismo lo saco ahora mismo. No vuelve a molestarlo». «¡Sácalo!», ordenó Augusto. «Y que aprenda que hay lugares que no son para cualquiera». Rodrigo puso una mano sobre el hombro del anciano. Lo jaló con brusquedad. Don Efraín se tambaleó, buscó apoyo, y su pocillo cayó al piso con un ruido seco. Y entonces, algo dentro de Aurora se rompió. Dejó la bandeja sobre la mesa más cercana. Caminó por el pasillo central del salón con pasos firmes que resonaron sobre el mármol. Cada mesa por la que pasaba se quedaba muda a su paso. Se plantó entre el anciano y el gerente, y con una calma que asustaba más que un grito, apartó suavemente la mano de Rodrigo del hombro de don Efraín. «Suéltelo», dijo. «Él no se va a ningún lado». El salón entero contuvo la respiración. Augusto Bracamonte se volvió despacio hacia ella. La miró de arriba a abajo, con esa mirada de quien está acostumbrado a que todo el mundo sea parte de su camino. «¿Y tú quién eres? ¿La niñera de los mendigos?». Algunos comensales soltaron una risa nerviosa. Otros apartaron la vista, incómodos. Rodrigo palideció y le hizo señas frenéticas a Aurora para que se callara, para que retrocediera, para que no cometiera el error que estaba a punto de cometer. Pero Aurora no retrocedió. «Soy la mujer que le sirvió a usted la cena esta noche», respondió, con la voz clara. «La misma que le trajo su vino, que retiró su plato, que le sonrió cuando usted ni siquiera me miró a los ojos. Y soy también la que no va a permitir que humille a un hombre que no le hizo nada». «¿Que no me hizo nada?». Augusto dio un paso hacia ella, buscando intimidarla con su tamaño, con su presencia, con todo el peso de su nombre. «Este viejo entró a arruinar la noche de gente decente, y tú, una simple mesera, te atreves a levantarme la voz. ¿Tienes idea del poder que tengo? Con una sola llamada te quedas sin trabajo. En la calle. Esta misma noche». El silencio se volvió tan denso que se escuchaba el goteo del grifo de la cocina, al fondo. Matilde Rueda, la cocinera, se había asomado por la puerta batiente con las manos llenas de harina y el rostro descompuesto. El joven Tomás, ayudante de cocina, estaba detrás de ella, con los ojos muy abiertos. Nadie respiraba. Aurora miró al hombre a los ojos. No parpadeó. Y entonces dijo las 5 palabras que aquel salón jamás olvidaría. «A mí no me intimida». El impacto de esa frase fue físico. Se sintió en el aire. Alguien, en una mesa lejana, dejó caer un tenedor sin darse cuenta. Una señora se llevó la mano al pecho. Augusto Bracamonte,
El hombre ante quien temblaban gerentes, socios y ciudades enteras, se quedó con la boca entreabierta, sin encontrar respuesta. «Puede quitarme el trabajo», continuó Aurora sin alzar la voz, y por eso mismo cada palabra pesaba como una piedra. «Puede llamar a quien quiera. Puede echarme a la calle esta noche, sí, pero antes de irme, quiero que todos aquí escuchen una cosa. Este señor no rompió nada que no se pueda barrer. Usted, en cambio, acaba de romper algo que no se recoge del suelo, la dignidad de un anciano que solo quería tomarse un café en paz». Nadie dijo nada. Nadie se movió. Don Efraín levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, cansados y húmedos, se posaron en Aurora con una gratitud tan profunda que dolía verla. «Mija», susurró el anciano, con la voz quebrada, «no te metas en problemas por mí. No valgo la pena». «Sí vale la pena», respondió ella, sin dejar de mirar a Augusto. «Usted vale más que todo el oro que hay sentado en estas mesas esta noche». Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. En una de las mesas del fondo, un hombre mayor se puso de pie y comenzó a aplaudir. Lento, firme. Luego se le unió una mujer, después una pareja de la mesa 5. Y en cuestión de segundos, medio salón estaba de pie, aplaudiendo a la camarera que se había atrevido a hacer lo que nadie más se atrevió. Augusto Bracamonte giró sobre sí mismo. Vio los rostros, vio los aplausos, vio, por primera vez en muchos años, algo que había olvidado que existía: la vergüenza pública. Su cara se encendió, los músculos de su mandíbula se tensaron. «Se van a arrepentir», dijo entre dientes, apuntando con el dedo a todo el salón. «Todos ustedes». Se volvió hacia Rodrigo, que temblaba como una hoja. «Y tú te encargas de que esta mujer no vuelva a poner un pie en este restaurante. ¿Me oíste? Nunca más». Recogió su abrigo de un tirón. Caminó hacia la salida con pasos furiosos, pero justo antes de cruzar la puerta de cristal, algo lo detuvo. Fue la voz del anciano. Don Efraín, todavía sentado, todavía tembloroso, había levantado el rostro hacia él, y con una serenidad extraña, casi triste, pronunció una sola frase que atravesó el salón. «Sigues teniendo la misma mirada de cuando eras niño, Augustito. La misma de aquella noche en el puente». El mundo se detuvo. Augusto Bracamonte se quedó congelado con la mano en la puerta. Sus dedos, que un instante antes empujaban el cristal con rabia, se aflojaron de golpe. La sangre abandonó su rostro. Se volvió despacio, muy despacio, hacia el anciano al que acababa de humillar. ¿Qué dijiste?» Su voz ya no era la de un millonario. Era la de un hombre que acaba de escuchar un fantasma. Pero don Efraín no respondió. Solo bajó la mirada de nuevo hacia su pan partido, como si aquellas palabras le hubieran costado la última fuerza que le quedaba. Aurora miró al anciano, miró a Augusto, y sintió, sin entender por qué, que aquella noche acababa de abrir una puerta que ya no se podría cerrar jamás. Rodrigo, blanco como el mantel, se acercó a Aurora y le habló al oído con voz temblorosa, creyendo que le daba la peor noticia de su vida. «¿Sabes lo que hiciste? Ese hombre no es un cliente cualquiera. Firmó los papeles esta semana. Augusto Bracamonte es el nuevo dueño de los almendros dorados. Acabas de enfrentarte a tu propio jefe». Aurora sintió el piso moverse bajo sus pies. Pero lo que ni ella, ni Rodrigo, ni nadie en aquel salón podía imaginar era que el verdadero terremoto no era ese. El verdadero terremoto estaba en la frase del anciano, en un nombre pronunciado en voz baja, en un puente olvidado hacía toda una vida, y en el hecho de que el hombre más poderoso de la ciudad, esa noche, saldría del restaurante sin poder dormir, porque acababa de reconocer, en la voz temblorosa de un mendigo, el eco de alguien a quien creía muerto y enterrado en su pasado. Afuera, la ciudad seguía encendida, indiferente. Adentro, Aurora se arrodilló junto a don Efraín, recogió su pan del suelo, lo limpió con delicadeza y se lo devolvió entre las manos. «Venga, señor, déjeme prepararle un café de verdad, uno bien caliente. Invito yo». El anciano la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto por mí, mija? Ni siquiera me conoces». Aurora sonrió con una ternura cansada. «Porque alguien, hace mucho tiempo, hizo lo mismo por mi madre cuando el mundo entero le cerró las puertas.
y le prometí que jamás pasaría de largo frente a una persona que necesitara ayuda. Lo que Aurora no sabía, lo que estaba a punto de descubrir en los días que venían, era que aquel anciano, aquel puente, aquel nombre susurrado y su propia promesa estaban unidos por un hilo invisible, un hilo tejido mucho antes de que ella naciera, y ese hilo estaba a punto de tirar de todos ellos hacia una verdad que nadie sobreviviría intacto. Aquella noche, Aurora no tomó el autobús de siempre. Se quedó de pie en la parada, bajo la luz parpadeante de un poste, viendo pasar los coches sin subir a ninguno. Tenía las manos frías, el delantal todavía olía a café, y en la cabeza, una sola frase le daba vueltas como un eco imposible de apagar. Sigues teniendo la misma mirada de cuando eras niño, Augustito. Como un anciano que apenas podía sostener un pocillo conocía al hombre más poderoso de la ciudad. ¿Qué era aquel puente? ¿Por qué la voz de don Efraín había hecho temblar a un millonario que un segundo antes amenazaba con destruirlos a todos? No tenía respuestas. Solo tenía una certeza incómoda instalada en el pecho. Su vida acababa de cruzarse con algo mucho más grande que ella. Cuando por fin subió al autobús, se sentó al fondo, junto a la ventana, y apoyó la frente en el vidrio frío. Los edificios luminosos del centro fueron quedando atrás. Las avenidas anchas se volvieron calles estrechas. Las calles estrechas se volvieron caminos de tierra. Y a cada cuadra que avanzaba hacia las afueras, el mundo elegante de los almendros dorados se disolvía como un sueño ajeno. Aurora se bajó en la última parada, donde el asfalto se rendía ante la tierra. Caminó entre casas humildes, saludando por su nombre a los que aún estaban despiertos. Una señora barría su entrada. Un hombre arreglaba una bicicleta bajo un foco. Un perro flaco la siguió moviendo la cola como cada noche. «Buenas noches, doña Aurora», le gritó un niño desde una ventana. «¿Trajo pan hoy?». Ella metió la mano en su bolsa y sacó el panecito que don Efraín no había podido comerse, el mismo que había recogido del suelo del restaurante y guardado con cuidado. Se lo entregó al niño a través de la reja. «Toma, mi amor, guárdalo para el desayuno». El niño lo apretó contra el pecho como si fuera un tesoro y salió corriendo hacia adentro, feliz. Aurora siguió caminando hasta el final del sendero, donde una construcción modesta se alzaba tras una cerca de madera. Sobre el portón, una tabla pintada a mano decía: «Hogar El Amanecer». Empujó la puerta, y el cansancio de toda la noche se le fue de golpe. Adentro, en una sala amplia iluminada por lámparas tenues, había una decena de ancianos. Algunos dormitaban en sillones remendados. Otros jugaban dominó en una mesa. Una anciana tejía junto a la ventana. Un hombre mayor tarareaba una canción vieja mientras regaba unas plantas en macetas de lata. Eran los olvidados de la ciudad. Abuelos que sus familias habían abandonado, viudos sin nadie, ancianos que habían dormido en las calles hasta que aquella casa humilde los recibió. Y aquella casa la sostenía Aurora. Nadie en los almendros dorados lo sabía, ni Rodrigo ni sus compañeros meseros, ni mucho menos Augusto Bracamonte. Para el mundo del restaurante, ella era solo la mesera, una empleada más con uniforme y bandeja. Pero cuando cruzaba ese portón cada madrugada, se convertía en otra cosa, en la única familia que aquellos ancianos tenían. «Llegó Aurora», anunció una anciana desde su mecedora, y varios rostros se iluminaron. «Perdón por la hora, mis viejos hermosos», dijo ella, quitándose el abrigo. «Hoy la noche estuvo movida». Una mujer mayor, de manos firmes y mirada dulce, salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Era Rosa Emilia, la compañera inseparable de Aurora, la que cuidaba del hogar durante el día mientras ella trabajaba. «¡Ay, mija! Tienes cara de haber visto un fantasma. ¿Qué pasó?». Aurora se dejó caer en una silla. Miró a Rosa Emilia, y por fin soltó todo lo que llevaba atragantado. El anciano humillado, la copa rota, el millonario, la amenaza de despido, los aplausos, y aquella frase final que nadie logró explicar. «Rosa Emilia, ese señor, el anciano al que defendí, llamó al millonario por un apodo de niño. Le habló de un puente, y el hombre más poderoso de la ciudad se quedó blanco, como si hubiera visto a un muerto». Rosa Emilia dejó de secarse las manos. «¿Y cómo se llamaba el anciano, mija?» «Don Efraín».
El trapo se le resbaló de las manos a Rosa Emilia y cayó al suelo. Su rostro cambió de color. Se llevó una mano al pecho y buscó apoyo en el respaldo de una silla. ¿Qué pasa? Aurora se levantó de golpe. Rosa Emilia, ¿qué pasa? ¿Conoces ese nombre? La mujer mayor tardó en responder. Miró hacia el fondo de la casa, donde los ancianos dormitaban, como asegurándose de que nadie escuchara. Luego bajó la voz. Mija, siéntate. Hay algo que tu mamá me hizo prometer que te contaría solo si el destino lo pedía. Y creo que el destino acaba de tocar la puerta. Aurora se sentó despacio. El corazón le latía en la garganta. Tu madre, que en paz descanse, comenzó Rosa Emilia. Antes de este hogar, antes de todo, trabajó muchos años cuidando enfermos en una casa de caridad, allá por el barrio viejo. Una casa que quedaba justo al lado de un puente. Un puente donde, en los inviernos más duros, dormían los que no tenían nada. Niños, ancianos, familias enteras. El puente, susurró Aurora. Don Efraín habló de un puente. Escúchame bien. Tu madre me contó una historia, una sola vez, con lágrimas en los ojos. La historia de un niño que dormía bajo ese puente con su padre, un hombre bueno pero pobre, que se ganaba la vida cargando cajas en el mercado. Y ese padre se llamaba Efraín. El aire se detuvo en los pulmones de Aurora. El niño era distinto, continuó Rosa Emilia. Listo, ambicioso, con hambre de otra vida. Y una noche de invierno, ese niño desapareció del puente. Nunca más volvió. Su padre lo buscó durante años. Preguntó en cada esquina, en cada mercado, en cada refugio. Pero el niño se había ido para no mirar atrás jamás. Aurora apenas podía hablar. ¿Me estás diciendo que...? Te estoy diciendo, mija, que ese niño que abandonó a su padre bajo el puente creció, se hizo rico, se hizo poderoso, y se cambió hasta el modo de hablar para que nadie supiera de dónde venía. Pero un padre nunca olvida la mirada de su hijo, nunca, aunque pasen toda una vida. Aurora se llevó las dos manos a la boca. Todo encajaba con una precisión que daba escalofríos. El apodo, el puente, el terror en el rostro del millonario. Augusto Bracamonte, dijo, casi sin voz. Es el hijo de don Efraín. Rosa Emilia asintió lentamente, con los ojos húmedos. Y hay algo más, mija, algo que te va a doler. Más todavía. Tu madre no me contó esa historia por casualidad. Me la contó porque ella conoció a don Efraín. Lo conoció cuando era un anciano que ya vagaba solo, roto por dentro, buscando a un hijo que lo había borrado de su vida. Tu madre le dio comida, le dio abrigo, y le hizo una promesa antes de morir. La misma promesa que, sin saberlo, tú repetiste esta noche en ese restaurante. Aurora recordó sus propias palabras, dichas horas antes frente a Augusto. Le prometí que jamás pasaría de largo frente a una persona que necesitara ayuda. Se le heló la sangre. La promesa de mi madre era cuidar de él, comprendió Aurora con la voz rota, de don Efraín. Y yo lo dejé ir esta noche. Le di un café y lo dejé irse solo a la calle. Se puso de pie de un salto con el corazón desbocado. Rosa Emilia, ¿dónde vive don Efraín? Tengo que encontrarlo. No puede seguir durmiendo en la calle, no después de esta noche, no en el mismo frío del puente. Nadie sabe dónde para, mija. Aparece y desaparece. Pero si de verdad es él, si de verdad volvió a cruzarse con su hijo después de tantos años, entonces no va a irse muy lejos. Un padre que reconoce a su hijo, aunque el hijo lo haya humillado, no se aleja, se queda cerca, aunque sea escondido, aunque sea rogándole al cielo una última oportunidad de mirarlo a los ojos. Aurora miró por la ventana, hacia la oscuridad de la ciudad dormida. En algún lugar de aquellas calles, un anciano caminaba solo, un padre que había esperado toda una vida. Y en algún otro lugar, en una mansión iluminada, un hombre poderoso daba vueltas en la cama sin poder dormir, perseguido por un rostro que creía haber enterrado para siempre. Lo que Aurora no imaginaba era que, en ese preciso instante, muy lejos de allí, Augusto Bracamonte estaba de pie frente al ventanal de su despacho, con un vaso temblándole en la mano, marcando un número de teléfono con dedos nerviosos. «Necesito que investigues a alguien», dijo con la voz quebrada. «A una mesera. Se llama Aurora Cordero.
Quiero saber todo sobre ella. ¿A dónde va cuando sale del restaurante? ¿Con quién habla? ¿Dónde vive? Todo. Y lo quiero para mañana. Colgó. Se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Y por primera vez en muchísimos años, el hombre más temido de la ciudad no reconoció al que le devolvía la mirada. Porque la frase de aquel anciano le había abierto una grieta en el pecho. Una grieta por donde ahora se colaban, imparables, los recuerdos de un puente, de un frío antiguo, y de una mano que alguna vez lo sostuvo cuando no tenía a nadie más en el mundo. No puede ser él, susurró Augusto al vidrio. Yo lo dejé atrás. Yo enterré todo eso. Él tiene que estar muerto. Pero muy dentro, donde el dinero nunca había podido llegar, una voz de niño le respondía: «Está vivo, Augustito». Y esta noche te miró a los ojos. Y así, sin saberlo aún, 3 vidas quedaron atadas por un mismo hilo aquella madrugada. La de un padre que buscaba perdón, la de un hijo que huía de su propia sombra, y la de una mujer humilde que, sin quererlo, tenía en sus manos la única llave capaz de abrir la puerta entre los dos. Augusto Bracamonte no había pegado un ojo en toda la noche. Cuando el primer rayo de luz entró por el ventanal de su despacho, seguía en el mismo sillón, con la corbata floja y el vaso vacío en la mano. Sobre el escritorio, el teléfono vibró. Lo tomó al primer timbre. «¿La encontraste?», preguntó, con la voz áspera. Del otro lado, la voz de un hombre respondió con cautela. Era Damián Escobar, el investigador que Augusto usaba para lo que no quería que nadie supiera. «Señor Bracamonte, encontré a la mesera, Aurora Cordero. Pero hay algo raro, y creo que usted va a querer verlo con sus propios ojos». «¿Verlo? Solo dime dónde vive y qué hace». «Con todo respeto, señor, esto no se cuenta por teléfono. Esto se ve». Augusto apretó la mandíbula. Odiaba los misterios. Odiaba no tener el control. Pero algo en la voz del investigador le hizo ceder. «Pasa por mí. Vamos ahora». 1 hora después, el auto de Augusto avanzaba por avenidas que él jamás transitaba. Poco a poco, los edificios de cristal quedaron atrás. El pavimento liso se volvió irregular. Los semáforos escasearon. Y el mundo elegante que Augusto conocía, el de las oficinas altas, los contratos millonarios y los restaurantes de manteles blancos, se disolvió frente a sus ojos como si nunca hubiera existido. «¿A dónde me llevas?», preguntó incómodo mirando por la ventanilla. «A donde ella va cada madrugada, señor, después de servirle la cena a gente como usted». El auto se detuvo al final de una calle de tierra. Damián señaló con la cabeza hacia una construcción modesta, tras una cerca de madera. Sobre el portón, una tabla pintada a mano. Ahí, se llama Hogar El Amanecer. Y prepárese, porque lo que ella hace ahí adentro, no lo va a creer. Augusto bajó del auto. Caminó unos pasos, ocultándose tras un poste, como un extraño en un mundo ajeno. Y entonces la vio. Aurora estaba en el patio, con las mangas recogidas. Peinaba con ternura el cabello de una anciana sentada en una silla. Le hablaba bajito, la hacía reír. Al lado, un anciano en una mecedora esperaba su turno, sonriendo con la boca casi sin dientes. Un poco más allá, ella se agachó para atar los cordones de los zapatos de un viejo que ya no podía inclinarse. Luego levantó a otro de un sillón, lo sostuvo del brazo, y lo llevó paso a paso hasta la mesa del desayuno con una paciencia infinita. Augusto se quedó sin aire. Aquella era la misma mujer que él había amenazado con dejar en la calle. La misma que la noche anterior lo había mirado a los ojos sin bajar la cabeza. Pero aquí, en este patio de tierra, no era una empleada rebelde. Era otra cosa. Era una hija para 10 ancianos que el mundo entero había abandonado. «¿Todos esos viejos son de su familia?», murmuró Augusto, sin entender. «No, señor», respondió Damián en voz baja. «Ninguno. Son ancianos que fueron abandonados. Algunos dormían en la calle. Ella los recoge, los cuida, los alimenta, y todo con el sueldo de mesera que usted, dicho sea de paso, ordenó quitarle anoche». Aquellas palabras cayeron sobre Augusto como una piedra. Vio a Aurora servir platos de comida caliente. Vio cómo cada anciano le tomaba la mano al recibir el suyo, como si ella fuera lo único bueno que les quedaba en el mundo. Vio a una viejita sin fuerzas que no podía sostener la cuchara, y a Aurora sentándose a su lado, sin prisa, para darle de comer en la boca, despacio,
con una sonrisa, como una madre alimenta a su bebé, y algo se quebró dentro de Augusto Bracamonte. Porque aquella escena, una mano humilde alimentando a un anciano indefenso, removió en su memoria una imagen que llevaba décadas enterrada, una imagen de sí mismo, muy pequeño, bajo el frío de un puente, mientras un hombre de manos ásperas le partía el único pan que tenían y le daba el pedazo más grande. «Come tú primero, hijo», le decía a aquel hombre. «Yo aguanto. Un padre siempre aguanta». Augusto retrocedió un paso, tambaleándose. El recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el poste. «No», susurró. «No quiero recordar esto». «¿Se siente bien, señor?», preguntó Damián. Pero Augusto no respondía. Sus ojos estaban clavados en Aurora, y su mente estaba a kilómetros y a años de distancia, bajo aquel puente, escuchando la voz de su padre. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Uno de los ancianos del patio, un hombre encorvado que regaba las plantas, levantó la cabeza, y al ver la silueta de Augusto junto al poste, se quedó paralizado. La regadera se le resbaló de las manos y cayó al suelo, derramando el agua sobre la tierra. Era don Efraín. Padre e hijo se miraron a través de la cerca de madera. El tiempo se detuvo. El aire mismo pareció contener la respiración. Don Efraín dio un paso hacia adelante, con la mano temblorosa extendida, como quien intenta tocar algo que teme que se desvanezca. «Augustito», susurró. «Viniste. Sabía que ibas a venir». Augusto sintió que las piernas le fallaban. Quiso hablar. No pudo. Quiso huir. Tampoco pudo. Se quedó ahí, congelado, con el corazón latiéndole en la garganta y toda una vida de mentiras desmoronándose ante sus ojos. Aurora, alertada por el ruido de la regadera, se giró y vio la escena. Vio a don Efraín con el brazo extendido hacia la cerca. Y vio, del otro lado, al hombre que la noche anterior había humillado a aquel mismo anciano en su restaurante. «¿Usted?». Aurora caminó hacia el portón, entre la furia y el asombro. «¿Qué hace aquí? ¿Vino a humillarlo otra vez? ¿No le bastó con lo de anoche?» «Yo…». Augusto retrocedió. «Yo no sabía que él estaba aquí. Yo vine a…». «¿A qué?». Aurora abrió el portón y se plantó frente a él, protegiendo con su cuerpo la entrada al hogar. «¿A comprar este terreno también? ¿A echar a estos ancianos a la calle como quiso echar a don Efraín del restaurante?» «¡No!». La voz de Augusto salió rota, casi como un grito de auxilio. «¿No entiendes? Ese hombre es…». Se detuvo. Las palabras no querían salir. Décadas de silencio, de vergüenza, de negación, le apretaban la garganta. Y fue don Efraín quien las pronunció por él. «Es mi hijo», dijo el anciano, con lágrimas surcándole el rostro arrugado. «Este hombre poderoso, este señor de traje fino al que anoche le sirvieron el mejor vino, es mi niño, el niño que crié bajo un puente, el niño al que le di de comer con mis propias manos cuando no teníamos nada. Mi Augustito». Aurora se quedó sin aire. Aunque Rosa Emilia se lo había contado la noche anterior, escucharlo de la boca del propio padre, ver a los dos frente a frente, era una cosa completamente distinta. Miró a Augusto, miró a don Efraín, y comprendió que estaba parada justo en el centro de la herida más profunda de dos hombres. «Usted lo abandonó», dijo Aurora, volviéndose hacia Augusto, con la voz temblando de indignación. «Este anciano cargó cajas toda su vida para darle de comer, lo protegió del frío, se quitó el pan de la boca por usted, y usted se fue. Se hizo rico. Y anoche, cuando lo tuvo enfrente, no solo no lo reconoció, lo humilló delante de todo un restaurante. «No lo reconocí», estalló Augusto, y por primera vez en su vida su voz sonó completamente humana, completamente desnuda. «¿Crees que si lo hubiera reconocido habría hecho eso? Habían pasado toda una vida. Yo me fui siendo un niño. Lo enterré todo. Me enseñé a mí mismo a no recordar de dónde venía, porque cada vez que recordaba, me moría de vergüenza. Vergüenza de haberlo dejado. Vergüenza de haberme ido sin decir adiós». Las lágrimas rodaban ahora por el rostro del millonario más temido de la ciudad. Y ninguno de sus millones podía detenerlas. «Yo tenía tanta hambre de otra vida», continuó con la voz quebrada, «tanta rabia de ser pobre. Un hombre me ofreció trabajo lejos, una oportunidad,
un futuro. Y me fui. Me dije que volvería por él cuando fuera rico, que lo sacaría de la calle, que le daría una casa. Pero pasaron los años, y cada año que pasaba, volver era más difícil. Porque volver significaba mirarlo a los ojos y confesarle que me había ido corriendo. Así que hice lo más cobarde que puede hacer un hijo. Me convencí de que él ya estaba muerto. Lo maté en mi cabeza para no tener que buscarlo. Don Efraín se acercó al portón, arrastrando los pies, y con una ternura que rompía el alma, extendió su mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de su hijo, secándole una lágrima con el pulgar, igual que hacía cuando era niño. «Nunca estuve muerto, hijo», susurró. «Estuve esperándote. Cada noche, bajo cada puente, en cada esquina de esta ciudad, esperé que volvieras. Y no te guardo rencor. Un padre no le guarda rencor a un hijo con hambre. Yo solo quería verte una vez más antes de irme. Solo eso. Y Dios me lo concedió». Augusto cayó de rodillas sobre la tierra del patio. Él, que había pisado alfombras rojas y firmado contratos en 3 países, se derrumbó de rodillas frente a un anciano pobre, y lloró como el niño que un día huyó del puente. «Perdóname, papá», sollozó abrazándose a las piernas de su padre. «Perdóname. No merezco que me llames hijo. No merezco tu perdón». Aurora, a un paso de ellos, se llevó las manos al rostro, incapaz de contener sus propias lágrimas. Detrás, en el patio, los ancianos se habían acercado en silencio, algunos apoyados en bastones, otros tomados del brazo, todos testigos mudos de un milagro que no entendían del todo pero que sentían en lo más hondo. Una viejita murmuraba una oración. Un anciano se persignaba. Rosa Emilia, en la puerta de la cocina, apretaba un trapo contra el pecho, llorando en silencio. Pero justo cuando el momento parecía cerrar una herida de toda una vida, sonó el teléfono de Augusto. Insistente, cortante, fuera de lugar. Augusto, todavía de rodillas, lo sacó del bolsillo con manos temblorosas. En la pantalla, un nombre. Rodrigo Salcedo. Dudó, pero contestó. «¿Qué quieres, Rodrigo? Ahora no es momento». La voz del gerente sonó nerviosa, apresurada, cargada de una urgencia falsa. «Señor Bracamonte, disculpe la molestia, pero es importante para el negocio. Ya inicié el proceso para despedir a la mesera insolente, como usted ordenó anoche. Pero hay algo más. Descubrí que esa mujer, la tal Aurora, está usando comida del restaurante para fines personales. Se lleva sobras, pan, insumos. Es un robo sistemático, señor. Tengo pruebas. Con esto la despedimos por causa justa y hasta podemos denunciarla. Le arruinamos el nombre para siempre». Augusto se quedó de piedra. Miró a Aurora. Miró el patio lleno de ancianos hambrientos. Miró el pan que aquella mujer llevaba cada noche a la boca de los olvidados. Y de repente entendió, con una claridad que le heló la sangre, que era ese robo sistemático del que hablaba Rodrigo. No era un robo. Era amor. Era el pan de don Efraín. Era la cena de aquellos ancianos. Era exactamente lo mismo que su propio padre había hecho por él bajo el puente, cuando le partía el único pan y le daba el pedazo más grande. Y Rodrigo Salcedo, sin saberlo, acababa de confesar algo mucho más grave que lo que pretendía denunciar. Augusto apretó el teléfono. Su rostro, húmedo de lágrimas hacía un instante, se endureció como el acero. «Rodrigo», dijo, con una voz peligrosamente calmada, «escúchame muy bien. No despidas a nadie, y no toques ni un solo papel más hasta que yo llegue, porque tú y yo vamos a tener una conversación muy larga, sobre las obras, sobre las pruebas, y sobre todo lo que has estado haciendo a mis espaldas en ese restaurante creyendo que yo nunca me iba a enterar». Colgó. Aurora lo miraba sin comprender. «¿Qué pasó?», preguntó. Augusto se puso de pie despacio. Miró a su padre. Miró a la mujer que, sin saberlo, había reunido lo que la vida había separado. Y por primera vez, en su rostro no había arrogancia. Había una determinación distinta. «Pasó», respondió, «que llevo años dejando que un hombre destruya vidas en mi nombre, y que hoy, gracias a ti y a mi padre, por fin abrí los ojos». Se acercó a Aurora y le habló con una humildad que jamás había mostrado a nadie. «Anoche te dije que con una llamada te dejaría en la calle.
Hoy te digo que con una llamada voy a hacer justicia, pero necesito tu ayuda. Porque lo que está pasando en ese restaurante es mucho más oscuro de lo que imaginas. Y tú, sin saberlo, te metiste justo en el medio. Lo que ninguno de los tres sabía todavía era que Rodrigo Salcedo no era solo un gerente ambicioso, y que las sobras eran apenas la punta de algo que llevaba años pudriéndose en los sótanos de los Almendros Dorados. El auto de Augusto Bracamonte se detuvo frente a los Almendros Dorados cuando el sol ya caía sobre la ciudad. No entró por la puerta principal, la de los clientes, la de los manteles blancos y las reservaciones. Entró por la puerta trasera, la de los empleados, la que él jamás había cruzado en su vida. A su lado caminaba Aurora, todavía con el uniforme del día anterior, el corazón golpeándole el pecho. Habían dejado a don Efraín al cuidado de Rosa Emilia en el hogar, con la promesa de volver esa misma noche. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Aurora en voz baja, mientras avanzaban por el pasillo de servicio. Rodrigo lleva años en este restaurante. Todos le tienen miedo. Nadie se atreve a hablar contra él. Por eso mismo, respondió Augusto. El miedo es el mejor escondite de un hombre corrupto. Y hoy se le acabó el escondite. Al fondo del pasillo, la puerta de la cocina estaba entreabierta, y de adentro llegaba una voz que Aurora conocía muy bien. La voz de Matilde Rueda, la cocinera, quebrada, suplicante. Por favor, señor Rodrigo, no despida al muchacho. Tomás no hizo nada malo. Solo estaba guardando un poco de pan para llevar a su casa. El niño no tiene a nadie. Duerme aquí cerca, en la calle. Si lo denuncia, ¿a dónde va a ir? Ese no es mi problema, respondió Rodrigo con desprecio. Aquí no se regala nada, y menos a un mocoso callejero que ni siquiera debería estar trabajando. ¿O prefieres que cuente que tú lo escondes? Que sepan que la cocinera protege a un ladronzuelo. A ver si sigues teniendo trabajo mañana. Aurora se detuvo en seco. La sangre le hirvió. Iba a empujar la puerta, pero Augusto la tomó suavemente del brazo. «Espera», susurró. «Escucha primero. Deja que se confíe». Adentro, la voz de Tomás, temblorosa, apenas audible, rogaba. «Le prometo que no vuelvo a agarrar nada, señor. Se lo prometo. Solo no le diga a la policía. Yo no quiero volver a la calle. Aquí, en la cocina, es el único lugar donde no paso frío». Aquellas palabras, el único lugar donde no paso frío, atravesaron a Augusto como un cuchillo. Eran las mismas que él habría dicho de niño. El mismo frío, la misma súplica, la misma calle. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, empujó la puerta de la cocina. «Buenas tardes», dijo. El silencio fue inmediato. Matilde se llevó las manos a la boca. Tomás retrocedió contra el fregadero, encogido. Y Rodrigo Salcedo, que un segundo antes se agrandaba ante los débiles, se transformó al instante en el hombre servil de siempre. «Señor Bracamonte, qué honor tenerlo por aquí. Justo estaba resolviendo un pequeño problema de disciplina. Este muchacho ha estado robando y esta señora lo encubre. Pero no se preocupe, yo me encargo de limpiar la casa. Como usted ordenó anoche, ya casi tengo listo el despido de la mesera insolente también y...» «¿La mesera insolente?», Augusto lo interrumpió con una calma helada. «¿Te refieres a esta mujer?». Se hizo a un lado, y Aurora entró a la cocina. Rodrigo palideció. Miró a Aurora. Miró a Augusto. Miró a los dos juntos, del mismo lado, y algo en su interior comprendió que el suelo se movía bajo sus pies. «Señor, yo... no entiendo. Esta mujer lo desafió a usted anoche delante de todo el salón. Usted mismo dijo que... Anoche yo era un hombre ciego», dijo Augusto. «Hoy veo. Y lo primero que veo es a un gerente amenazando a un niño sin hogar y a una cocinera que solo quiso protegerlo. Dime, Rodrigo, esas sobras que Aurora se llevaba, las que esta mañana me llamaste para denunciar como robo sistemático, ¿tú sabías a dónde iban?» «A su casa, supongo. A venderla, señor. Es un robo, ya le dije. Iban a la boca de 10 ancianos abandonados», dijo Augusto, y su voz retumbó en la cocina. «Ancianos que el mundo dejó tirados, los mismos que ella alimenta con su sueldo de mesera mientras tú, desde tu oficina con aire acondicionado, buscabas la forma de dejarla en la calle». Matilde soltó un sollozo. Miró a Aurora con los ojos llenos de lágrimas. «Era para eso, mija. Yo
Yo nunca supe. Todos estos años trabajando juntas y jamás me dijiste nada. No lo hacía para que lo supieran, respondió Aurora en voz baja. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo. Augusto se volvió hacia Rodrigo, y su tono cambió. Ya no era el del hombre engañado, era el del dueño que por fin decide mirar dentro de su propia casa. Pero eso no es lo único que quiero hablar contigo. Porque hay algo que no me cuadra, Rodrigo. Llevo años recibiendo informes de este restaurante, y en todos los números están perfectos, demasiado perfectos. Ganancias que suben, costos que bajan, empleados que entran y salen sin parar. Y hoy me pregunto, ¿cuántas Auroras has despedido tú antes? ¿A cuántos les inventaste un robo para poder echarlos? El rostro de Rodrigo se descompuso. Señor, con todo respeto, usted no puede acusarme sin pruebas. Tienes razón, dijo Augusto. Por eso vamos a buscarlas. Ahora mismo. Al sótano. No. Rodrigo dio un paso adelante. Demasiado rápido, demasiado nervioso. Al sótano no. Ahí solo hay cajas viejas, inventario dañado, cosas que se iban a botar. No hay nada que ver. Y esa reacción lo delató. Augusto lo miró fijamente. Si no hay nada que ver, entonces no te importará mostrármelo. El sótano de los almendros dorados era un espacio frío, de techos bajos, iluminado por un solo foco que colgaba de un cable. Bajaron los cuatro, Augusto, Aurora, Matilde, y unos pasos atrás, Tomás, que no se atrevía a soltar la mano de la cocinera. Rodrigo los seguía a la fuerza, cada vez más pálido. Al fondo, tras una pila de cajas, había una puerta metálica cerrada con candado. «Ábrela», ordenó Augusto. «No tengo la llave». «Tomás», dijo Aurora girándose hacia el muchacho con ternura. «Tú entras y sales de todas partes en este lugar. ¿Sabes qué hay ahí adentro?» El niño dudó. Miró a Rodrigo con terror. Pero luego miró a Aurora, a la única persona que en aquel restaurante siempre le había guardado un plato caliente, y encontró el valor. «Sí», susurró. «Yo lo vi. Una noche que me quedé dormido detrás de las cajas, escondido para no ir a la calle. Vi al señor Rodrigo entrar ahí. Sacaba botellas caras, carnes finas, cajas selladas del restaurante. Las cargaba en una camioneta que venía por atrás. Y les daba dinero a unos hombres. Yo me hice el dormido para que no me viera. Tuve mucho miedo». Rodrigo tembló. «Es mentira. El niño inventa. Es un ladrón. Ya se los dije». «El niño guardaba pan», dijo Augusto. «Tú vaciabas mi restaurante». Tomás, con las manos temblando, se agachó junto a una de las cajas viejas, movió una tabla suelta del piso que solo él conocía, y sacó una llave escondida. Un día se le cayó. Yo la guardé. No sabía para qué. Solo pensé que algún día podía servir. Augusto tomó la llave. Abrió el candado. Y la puerta metálica se abrió con un chirrido. Adentro, la verdad los golpeó a todos. No eran cajas viejas ni inventario dañado. Era un depósito clandestino. Estantes llenos de mercancía robada del restaurante. Licores costosos. Productos que en los libros aparecían como mermados o vencidos. Y en una esquina, una caja fuerte pequeña, y junto a ella, una carpeta gruesa. Augusto abrió la carpeta, y a medida que pasaba las hojas, su rostro se endurecía más y más. Eran nombres, decenas de nombres, empleados humildes despedidos a lo largo de los años, cada uno con una acusación falsa de robo firmada por Rodrigo. Meseros, ayudantes, lavaplatos, gente sin recursos, sin abogados, sin voz. Gente a la que Rodrigo había destruido para tapar sus propios delitos, usándolos de escudo, igual que había intentado usar a Aurora. Y en la primera hoja de todas, un nombre subrayado detuvo el corazón de Matilde. «Consuelo Bravo», leyó la cocinera en voz alta, y su voz se rompió. «Dios mío, Consuelo». «¿Quién es Consuelo?», preguntó Aurora. Matilde se apoyó en la pared con los ojos inundados. «Era mi mejor amiga. Trabajó aquí muchos años. La mujer más honrada que conocí. Un día, Rodrigo la acusó de robar. La echó delante de todos. La humilló igual que anoche te quisieron humillar a ti. Consuelo perdió el trabajo. Perdió el poco dinero que tenía. Se enfermó de la tristeza. Y se fue de este mundo, creyendo que todos la recordarían como una ladrona. Se volvió hacia Rodrigo, temblando entera. Ella era inocente. Tú lo sabías.
Tú la destruiste para tapar tus robos. Rodrigo retrocedió hasta chocar con la pared. Ya no tenía sonrisa servil. Ya no tenía a quien adular. Estaba atrapado con toda su verdad expuesta bajo la luz de aquel único foco. Augusto cerró la carpeta despacio. Cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra caía como una sentencia. Durante años, mientras yo firmaba papeles en mi oficina, tú convertiste mi restaurante en una máquina de destruir gente pobre. Usaste mi nombre, usaste mi firma, y dormiste tranquilo, creyendo que un hombre rico jamás bajaría hasta este sótano a ver lo que había debajo de sus pies. Señor, por favor, Rodrigo cayó de rodillas. Yo tengo familia, deme una oportunidad. Le devuelvo todo, lo que usted quiera. ¿Una oportunidad?, dijo Aurora, dando un paso al frente. ¿La misma que le dio usted a Consuelo? ¿La misma que le negó a Tomás cuando lo único que el niño quería era no pasar frío? Rodrigo no tuvo respuesta. Augusto sacó su teléfono, pero justo antes de marcar, se detuvo, porque en el fondo de la carpeta, entre los últimos papeles, había una hoja diferente. Un documento viejo, amarillento, con un membrete que él conocía demasiado bien. El nombre de la empresa que, décadas atrás, se lo había llevado lejos del puente siendo apenas un niño. La misma empresa que le había prometido un futuro. Y firmando aquel documento antiguo, junto a la firma de Rodrigo, había un tercer nombre. Un nombre que Augusto no veía desde su infancia. El nombre del hombre que una noche de invierno se lo había arrancado a su padre con promesas de oro. Augusto se quedó paralizado, con la hoja temblando en la mano. «No puede ser», murmuró. «Rodrigo, tú no llegaste a mi restaurante por casualidad. Tú sabías quién era yo desde el principio. Tú y él, ustedes están conectados desde antes, desde el puente». Aurora lo miró sin comprender. «Augusto, ¿qué dice ese papel? ¿Quién es ese hombre?» Augusto levantó la vista, y en sus ojos ya no había solo dolor. Había el descubrimiento de que su tragedia de la infancia y la corrupción de su presente eran en realidad la misma historia, tejida por la misma mano, durante toda una vida. «Es el hombre que me separó de mi padre», dijo, con la voz hueca. «Y algo me dice que todo lo que pasó anoche en ese salón no fue casualidad». El documento amarillento temblaba en las manos de Augusto Bracamonte. Bajo la luz del único foco del sótano, leyó el nombre una vez más, como si al leerlo pudiera borrarlo. Pero no se borraba. Estaba ahí, firmado con tinta antigua, junto a la firma de Rodrigo Salcedo, Wilfredo Manrique. «Wilfredo Manrique», susurró Augusto, «el hombre que me llevó del puente». Aurora se acercó y miró el papel por encima de su hombro. «¿Quién es? ¿Qué tiene que ver con todo esto?» Augusto se apoyó contra un estante, como si las piernas ya no lo sostuvieran, y por primera vez empezó a contar la historia que había enterrado durante toda una vida. «Cuando yo era niño, bajo aquel puente, mi padre y yo no teníamos nada. Él cargaba cajas en el mercado de sol a sol, y aún así apenas alcanzaba para un pan al día. Una noche de invierno, un hombre elegante se acercó a nosotros. Traía zapatos lustrados y un abrigo caro. Se llamaba Wilfredo Manrique, y me miró a mí, no a mi padre. Me dijo que yo era un niño listo, que merecía algo mejor que morir de frío bajo un puente, que él tenía un internado, una escuela para niños con futuro, que si me iba con él, comería caliente todos los días, estudiaría, y algún día sería alguien». Augusto tragó saliva. Los recuerdos le quemaban. Mi padre no quería. Lloró. Dijo que prefería pasar hambre juntos antes que separarse de mí. Pero yo tenía tanto frío, tanta hambre de otra vida, que le rogué. Le rogué a mi padre que me dejara ir. Le dije que volvería por él cuando fuera rico. Y mi padre, con el corazón partido, me dejó ir. Porque un padre es capaz de romperse en pedazos si eso le da a su hijo una oportunidad. ¿Y ese hombre de verdad lo llevó a una escuela?, preguntó Aurora. Sí, cumplió esa parte. Estudié, aprendí, me convertí en alguien. Pero Manrique nunca fue un benefactor. Era un negociante. Recogía niños pobres con talento, los educaba y luego los usaba. Nos convertía en piezas de sus empresas, en hombres fríos, hechos para ganar, entrenados para no mirar atrás jamás. Me enseñó que sentir era una debilidad,
que los pobres eran un problema a resolver, no personas a las que ayudar, y yo aprendí demasiado bien esa lección. Augusto miró a su alrededor, al sótano lleno de mercancía robada, a la carpeta con los nombres de los inocentes destruidos. Por eso anoche pude humillar a un anciano sin pestañear, porque Manrique me arrancó del corazón todo lo que mi padre había sembrado, y me llenó el pecho de hielo. Rodrigo, arrinconado contra la pared, soltó una risa amarga que hizo eco en el sótano. Vaya, vaya. Así que el gran Augusto Bracamonte por fin recuerda de dónde salió. Todos se giraron hacia él. Ya no tenía la voz servil. Algo se había roto en su máscara. ¿Quieres saber la verdad completa, Augusto?, dijo Rodrigo, poniéndose de pie despacio. Yo también fui un niño del puente. Yo también fui uno de los proyectos de don Wilfredo. Igual que tú. Solo que a ti te tocó ser el favorito. El brillante. El que llegó a la cima. Y a mí me tocaron las migajas. Manrique te dio empresas. A mí me dio un puesto de gerente en uno de tus restaurantes y una orden: mantenerlo rentable a cualquier precio. Haz lo que sea necesario, me dijo. Nadie mira hacia abajo. Aurora sintió un escalofrío. Matilde apretó la mano de Tomás. El niño observaba en silencio, con esos ojos grandes que ya habían visto demasiado. Todos estos años, continuó Rodrigo con rencor, fui yo el que ensució las manos. Yo el que despidió inocentes para tapar los números. Yo el que se convirtió en el monstruo, mientras tú firmabas contratos en tu oficina limpia, sin preguntar nunca cómo se lograban esas ganancias. ¿Y sabes lo peor? Que Manrique me puso en tu restaurante a propósito, para probarme que yo era igual que tú, que también podía pisotear a los débiles sin sentir nada. Entonces los dos fuimos víctimas del mismo hombre, dijo Augusto en voz baja. Solo que tú elegiste convertirte en él, y yo elegí olvidar. No teníamos otra salida, gritó Rodrigo. Sí la teníamos, respondió Aurora, dando un paso al frente, con una firmeza que hizo callar el sótano entero. Siempre hay otra salida. Yo también crecí sin nada. Yo también vi a mi madre quitarse el pan de la boca por los demás. Y ese pan no me enseñó a ser fría, me enseñó a repartir. La pobreza no fue lo que los volvió así, señor Rodrigo. Fue la decisión de dejar de sentir. Y esa decisión fue suya, de nadie más. Aquellas palabras cayeron sobre Rodrigo como una losa. Bajó la cabeza. Por primera vez, no tuvo con qué defenderse. Augusto miró a Aurora, con algo parecido a la admiración, y comprendió que aquella mujer, con su uniforme gastado y sus manos de servir mesas, tenía una riqueza que ni él ni Manrique habían poseído jamás. «Rodrigo», dijo Augusto sacando de nuevo su teléfono, «vas a responder ante la justicia por todo lo que hiciste, por Consuelo Bravo, por cada nombre en esa carpeta. No hay dinero que te salve esta vez. Pero te voy a dar algo que tú nunca les diste a tus víctimas, la oportunidad de decir la verdad, de entregar a Manrique, porque él es la cabeza de todo esto, y lleva demasiado tiempo destruyendo vidas desde las sombras». Rodrigo lo miró largamente, y entonces algo en su rostro cambió. Quizá fue la mención de Consuelo, quizá fue ver al niño Tomás, tan parecido a lo que él mismo había sido. Quizá fue simplemente el cansancio de toda una vida cargando culpas. «Tengo pruebas», dijo con la voz derrotada. «De todo. Guardé copias de cada orden que Manrique me dio. Nunca confié en él. Sabía que algún día me usaría de chivo expiatorio, igual que yo usé a los demás. Si voy a caer, no caigo solo». Sacó de su chaqueta una pequeña memoria digital y la puso en la mano de Augusto. Ahí está todo. Años de fraudes, de despidos, de sobornos, y los nombres de todos los que trabajan para él, en tus empresas y en muchas otras. Hazlo caer, Augusto, aunque sea lo único bueno que yo haga en toda mi vida. Augusto tomó la memoria, y por un instante los dos hombres del puente se miraron. Dos niños que un día tuvieron frío, que tomaron caminos distintos, y que ahora se reencontraban al borde del abismo. «Gracias», dijo Augusto. «No me agradezcas», respondió Rodrigo. «Solo cuida a ese niño», señaló a Tomás con la cabeza. «No dejes que el frío lo convierta en lo que nos convirtió a nosotros». Esa noche, Augusto no volvió a su mansión. Volvió al hogar el amanecer. Entró al patio de tierra donde su padre lo esperaba.
sentado bajo la luz tenue de una lámpara. Rosa Emilia le había puesto una manta sobre los hombros. Don Efraín levantó la mirada al oír los pasos, y su rostro cansado se iluminó. «Volviste», dijo el anciano. «Dijiste que volverías, y volviste». Augusto se sentó a su lado, en una silla vieja de madera. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos ya no era el silencio de toda una vida de ausencia. Era el silencio tibio de dos personas que por fin están en el mismo lugar. «Papá», dijo Augusto finalmente, «hoy descubrí quién me llevó de tu lado, y descubrí que ese mismo hombre siguió haciéndome daño toda mi vida, sin que yo lo supiera. Me convirtió en alguien que tú no habrías reconocido, en alguien de quien tú te habrías avergonzado». Don Efraín le tomó la mano con sus dedos temblorosos. «Hijo, escúchame bien. Yo nunca me avergoncé de ti, ni cuando te fuiste, ni todos estos años. Ni siquiera anoche, cuando me humillaste sin reconocerme. Pero papá, Déjame terminar. Anoche, cuando me gritaste en ese restaurante, ¿sabes qué sentí? No sentí rencor, sentí alivio, porque después de tantos años buscándote, por fin sabía que estabas vivo, que tenías salud, que comías caliente. Un padre puede soportar cualquier cosa, hijo, menos no saber si su niño está bien. Tú me humillaste, sí, pero al humillarme, me dijiste sin querer que habías sobrevivido. Y eso, para mí, fue como volver a nacer». Augusto se quebró. Apoyó la cabeza en el hombro frágil de su padre y lloró, sin vergüenza, sin máscara, sin el hielo que Manrique le había metido en el pecho. Lloró todos los años perdidos, todas las navidades sin su padre, todas las veces que había pasado junto a un anciano en la calle sin mirarlo, sin imaginar que uno de esos ancianos podía ser el hombre que lo había amado más que a nada en el mundo. Y don Efraín, con una mano temblorosa, le acarició el cabello, igual que aquellas noches bajo el puente. «Ya, hijo, ya, volviste, es lo único que importa». Desde la puerta de la cocina, Aurora observaba la escena con los ojos húmedos. Rosa Emilia se le acercó y le pasó un brazo por los hombros. «Tu madre estaría orgullosa, mija», susurró. «La promesa que ella hizo, tú la cumpliste. No solo cuidaste a don Efraín, le devolviste a su hijo». Aurora asintió, incapaz de hablar. Pero en medio de aquel momento de paz, algo la inquietaba. Miró hacia el interior del hogar, donde los ancianos dormían. Miró a don Efraín, tan frágil, tan cansado, y un pensamiento le apretó el corazón. Se acercó a Augusto y le habló en voz baja, para no romper el momento. «Augusto, hay algo que debemos hablar. Sobre tu padre». «¿Qué pasa?» Aurora dudó, pero él merecía saberlo. Estos últimos meses, don Efraín ha estado más débil. Rosa Emilia lo notó desde que llegó al hogar. Se cansa al caminar. A veces le falta el aire. No hemos podido llevarlo a un médico de verdad, solo al puesto de salud del barrio. Tragó saliva. «No quiero asustarte, pero tu padre necesita atención. Buena atención. Y la necesita pronto». El rostro de Augusto cambió. Miró a su padre, que ahora dormitaba en la silla, con la manta sobre los hombros y una sonrisa serena en el rostro, como si después de toda una vida por fin descansara. «Lo voy a llevar al mejor hospital de la ciudad», dijo Augusto, con una determinación absoluta. «Mañana mismo. Le voy a dar todo lo que no pude darle en toda mi vida. Los mejores médicos, todo el tiempo del mundo. Vamos a recuperar los años perdidos, Aurora. Te lo juro». Aurora lo miró con ternura, pero también con una honestidad que no quiso ocultar. «Ojalá el tiempo alcance, Augusto. Ojalá alcance». Y aquellas palabras quedaron flotando en el aire frío de la noche, como una sombra suave sobre la felicidad recién nacida. Porque a veces la vida concede el reencuentro más hermoso, justo cuando el reloj empieza a correr en contra. Y ni todo el dinero del mundo puede comprar lo único que un hijo, al reencontrar a su padre, más desesperadamente desea: tiempo. El mejor hospital de la ciudad no se parecía en nada al puesto de salud del barrio. Don Efraín descansaba en una habitación amplia, de sábanas limpias y ventanales, por donde entraba el sol de la mañana. Augusto había ordenado que no le faltara nada: los mejores médicos, los estudios más completos,
Atención las 24 horas. Por primera vez en toda su vida, el anciano dormía en una cama de verdad, con su hijo velando su sueño desde una silla al lado. Aurora entró con 2 cafés y le entregó uno a Augusto. ¿Los médicos dijeron algo?, preguntó ella en voz baja. Su corazón está muy cansado, respondió Augusto con la mirada fija en su padre. Años de frío, de hambre, de dormir en la calle le pasaron factura. Dicen que necesita reposo absoluto, que hay que cuidarlo mucho, que cada día que ganemos será un regalo. Tragó saliva. Tengo el dinero para pagar los mejores tratamientos del mundo, Aurora, pero no puedo comprar lo único que de verdad necesito. No puedo comprar más tiempo con él. Aurora le puso una mano sobre el hombro. Entonces no desperdicies ni un segundo del tiempo que sí tienes. Eso es lo que él quiere. No que llores por los años perdidos, sino que llenes los días que vienen. Augusto asintió, secándose los ojos. Y en ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró. Miró la pantalla. Era su equipo legal. Habían terminado de revisar el contenido de la memoria digital que Rodrigo le había entregado. «Señor Bracamonte», dijo la voz al otro lado, «tiene que venir. Lo que hay en estos archivos es más grande de lo que imaginábamos. Wilfredo Manrique no solo saqueaba sus restaurantes. Lleva años haciéndolo en decenas de empresas, en 3 países. Y todo bajo nombres prestados. Bajo nombres de gente humilde a la que usó de fachada. Tenemos suficiente para detenerlo. Pero hay que actuar ya, antes de que se entere y desaparezca». Augusto miró a su padre dormido. Luego a Aurora. «Ve», le dijo ella. «Yo me quedo con don Efraín. No lo dejo solo ni un instante. Ve, y termina esto. Por Consuelo, por Tomás, por todos los nombres de esa carpeta, y por el niño que fuiste bajo aquel puente». Augusto se levantó, besó la frente de su padre, y salió a hacer lo que debió hacerse hacía mucho tiempo. Wilfredo Manrique cenaba solo aquella noche, en el comedor privado de su enorme casa. Un hombre mayor, de gestos lentos y mirada calculadora, acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad. Cuando su asistente le anunció que Augusto Bracamonte había llegado sin aviso, sonrió con suficiencia y ordenó que lo hicieran pasar. Augusto lo recibió, abriendo los brazos, como un padre falso. «¿Cuánto tiempo, muchacho? Mi mejor proyecto, mi obra maestra. Siéntate, cena conmigo». «¿A qué debo el honor?». Augusto no se sentó. Se quedó de pie frente a la mesa larga, mirando al hombre que le había robado la infancia. «Vine a devolverte algo, Wilfredo». «¿A devolverme? ¿Qué cosa?». «El apellido, la frialdad, el hielo que me metiste en el pecho cuando era un niño. Ya no los quiero. Vengo a devolvértelos». La sonrisa de Manrique se tensó. «No sé de qué hablas. Yo te salvé, Augusto. Te saqué de la miseria. Te di educación, futuro, imperios. Sin mí, seguirías siendo un mendigo bajo un puente, igual que tu padre». «Mi padre», dijo Augusto, y su voz tembló de emoción contenida. «Es el hombre más rico que conocí en toda mi vida, porque a pesar de no tener nada, era capaz de dar todo. Tú, en cambio, lo tienes todo, y no eres capaz de dar ni un poco de humanidad. Ahora entiendo cuál de los dos era el verdadero pobre». Manrique dejó los cubiertos sobre la mesa, despacio. «¿A qué viniste realmente?». «A esto». Augusto puso sobre la mesa una copia impresa de los archivos. Nombres, fechas, fraudes, empresas saqueadas, empleados humildes usados como fachada y luego destruidos. Manrique tomó los papeles, los hojeó, y su rostro fue perdiendo el color a cada página. «¿De dónde sacaste esto?». «De alguien que también fue tu proyecto», respondió Augusto. «Alguien a quien convertiste en tu instrumento y luego pensabas desechar. Igual que a mí, igual que a todos. Rodrigo decidió, al final, hacer una sola cosa buena. Y esa cosa buena eres tú, cayendo». En ese instante, las puertas del comedor se abrieron. Entraron los abogados de Augusto, acompañados de las autoridades. Manrique se puso de pie de un salto, buscando una salida, pero ya no había ninguna. El hombre que durante toda una vida se había movido en las sombras, usando a los pobres como escudo, quedó al fin expuesto bajo la luz. «Tú no eres nadie sin mí», le gritó a Augusto mientras lo rodeaban. «Yo te hice, yo te construí». Augusto lo miró con una calma serena, sin odio, sin rabia, solo con la certeza de quien por fin se libera de una cadena de toda la vida. «Te equivocas, Wilfredo», dijo.
Tú construiste al Augusto que humillaba ancianos. Ese ya no existe. Al Augusto que soy ahora, lo construyó un hombre pobre bajo un puente, que me enseñó a partir el pan y dar el pedazo más grande. Ese hombre me hizo. Tú solo me perdiste. Y salió del comedor sin mirar atrás, dejando que la justicia hiciera por fin lo que debió hacerse hacía años. Días después, en el salón principal de los Almendros Dorados, se celebró una cena muy distinta a todas las anteriores. No había clientes ricos, no había manteles reservados para poderosos. Las mesas se habían unido en una sola, larga, y alrededor de ella se sentaron personas que aquel restaurante nunca antes había recibido como invitadas de honor. Estaban Matilde y el joven Tomás. Estaba Rosa Emilia con varios de los ancianos del hogar. Estaban meseros, lavaplatos, cocineros. Y en la cabecera, en una silla de ruedas cómoda, envuelto en una manta suave, sonreía don Efraín, con su hijo a un lado y Aurora al otro. Augusto se puso de pie y pidió silencio. El salón, que una vez había enmudecido de horror ante una humillación, ahora enmudecía de emoción. Hace un tiempo, comenzó Augusto, en este mismo salón, humillé a un anciano indefenso por una copa rota. Ese anciano resultó ser mi padre. Y esa noche, una mujer a la que yo amenacé con dejar en la calle, se atrevió a hacer lo que nadie más hizo, ponerse de mi lado sin saberlo, del lado correcto. Miró a Aurora con los ojos brillantes. Aurora Cordero, tú no solo defendiste a un anciano, me devolviste a mi padre, me devolviste a mí mismo, y me enseñaste que la verdadera riqueza no cabe en ninguna cuenta de banco. Cabe en un plato de comida que le das a quien no tiene nada. Se volvió hacia el resto de la mesa. Por eso, hoy anuncio delante de todos ustedes que los Almendros Dorados cambia para siempre. Cada noche, después de cerrar, este restaurante abrirá sus puertas para dar de cenar, gratis, a los ancianos abandonados de esta ciudad. Y ya no se llamará como antes. Desde hoy, este lugar se llamará el Puente de Efraín. Para que nadie olvide jamás que un padre pobre, bajo un puente, vale más que todos los imperios del mundo. El salón estalló en aplausos. Matilde lloraba. Rosa Emilia se persignaba. Los ancianos del hogar sonreían con lágrimas en los ojos. Y don Efraín, desde su silla, miró a su hijo con un orgullo tan inmenso que no cabía en su pecho frágil. «Ese es mi niño», susurró el anciano. «Ese siempre fue mi niño». Pero faltaba una cuenta pendiente, y Augusto no la olvidó. Se acercó al joven Tomás, que observaba todo desde su silla, encogido, sin creerse todavía que tenía derecho a estar en aquella mesa. Augusto se agachó para quedar a su altura. «Tomás, un hombre me pidió algo antes de irse. Me pidió que te cuidara, que no dejara que el frío te convirtiera en lo que él fue. Y voy a cumplir esa promesa. Nunca más vas a dormir en la calle. Nunca más vas a pasar frío. Si tú quieres, tendrás un hogar, una escuela, y todo lo que un niño merece». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haría eso por mí, señor? Yo no soy nadie». Augusto sintió que aquellas palabras eran un espejo de su propia infancia. «Porque yo también fui un niño que creía que no era nadie», respondió. «Y alguien, hace muy poco, me recordó que todos somos alguien, especialmente los que el mundo decide olvidar». Tomás se lanzó a sus brazos y lo abrazó con toda la fuerza de un niño que por fin encuentra a alguien que no lo suelta. Y Augusto, el hombre de hielo, lo abrazó de vuelta sin miedo a sentir. Aquella misma noche, cuando la cena terminó y los invitados se despidieron, Rodrigo Salcedo fue mencionado una última vez. Había respondido ante la justicia por todo lo que hizo, y respondería por ello. Pero su decisión final, entregar las pruebas contra Manrique, salvar a decenas de futuras víctimas, había puesto una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Antes de partir para enfrentar las consecuencias de sus actos, había pedido una sola cosa: que a las familias de las víctimas de la carpeta se les devolviera lo que él les quitó. Y Augusto se comprometió a que así fuera, empezando por restituir el nombre y la memoria de Consuelo Bravo, para que nadie volviera a recordarla con una mentira. Matilde, al saberlo, tomó las manos de Aurora y las apretó. «Mi amiga por fin va a descansar en paz», dijo entre lágrimas. «Gracias, mija. Gracias por no bajar la mirada aquella noche. Si tú te hubieras callado,
Como todos nos callábamos siempre, nada de esto habría salido a la luz. Aurora la abrazó. No fui solo yo, Matilde. Fuiste tú, que protegiste a Tomás. Fue Tomás, que guardó la llave. Fue Rosa Emilia, que guardó la verdad de mi madre. Fuimos todos. Los pequeños, cuando nos unimos, también podemos mover el mundo. Ya de madrugada, Augusto empujó la silla de ruedas de su padre hasta el ventanal del restaurante. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, por primera vez, aquel lugar de lujo se sentía como un hogar. «Papá», dijo Augusto en voz baja, «¿estás contento?» Don Efraín tomó la mano de su hijo. Sus dedos ya no temblaban de miedo, sino de emoción. «Toda mi vida, hijo, recé por dos cosas. Volver a verte y saber que tenías un buen corazón. Hoy Dios me concedió las dos. Ya puedo estar tranquilo». Algo en aquellas palabras estremeció a Augusto. Apretó la mano de su padre con más fuerza, como si con eso pudiera retenerlo, como si con eso pudiera detener el reloj. «No hables así, papá. Todavía nos falta mucho. Nos faltan todos los años que perdimos». Don Efraín sonrió con una paz que solo tienen los que ya han soltado todos los rencores del mundo. «Los años perdidos ya no importan, hijo. Solo importa este momento. Y este momento es perfecto». Afuera, sobre la puerta del restaurante, los operarios terminaban de instalar el nuevo letrero. Y bajo la luz de la madrugada, brillaron por primera vez las palabras que cambiarían para siempre el corazón de aquel lugar. El puente de Efraín. Pero el destino, que había concedido el reencuentro más hermoso, guardaba todavía una última prueba para todos ellos. Porque el corazón cansado de don Efraín latía cada vez más despacio. Y la vida estaba a punto de enseñarles la lección más difícil de todas, que amar de verdad también significa saber sostener una mano hasta el final. Los días que siguieron fueron los más hermosos de toda la vida de Augusto Bracamonte. Cada mañana, sin falta, dejaba su despacho y sus negocios en manos de otros, y se sentaba junto a la cama de su padre. Le llevaba café caliente, del bueno, del que don Efraín nunca había podido probar. Le leía el periódico en voz alta. Escuchaba por primera vez las historias de su infancia bajo el puente, y ahora las escuchaba sin vergüenza, con el corazón abierto, riendo con su padre de las travesuras que había olvidado. «¿Te acuerdas, hijo, de aquella vez que atrapaste una paloma pensando que nos la íbamos a comer, y al final la soltaste porque te dio pena?» Reía el anciano. «Me acuerdo, papá, y me acuerdo que tú, con toda el hambre que teníamos, también te alegraste de que la soltara, porque un hombre que aprende a tener compasión con hambre, hijo, la tendrá de sobra cuando esté lleno». Yo siempre supe que ese niño que soltó la paloma iba a volver a ser bueno algún día. Aurora los visitaba cada tarde, después de sus turnos. Ya no llevaba el uniforme gastado del principio. Augusto había insistido en que dejara de servir mesas y se dedicara por completo al hogar el amanecer, ahora sostenido con fondos que jamás le faltarían. Pero Aurora seguía siendo la misma, sencilla, firme, con esa dignidad que ni la fortuna ni la desgracia habían logrado doblar. Una de esas tardes, don Efraín le pidió que se acercara. Le tomó la mano con sus dedos frágiles y la miró con una ternura infinita. «Mija, tú no lo sabes, pero yo conocí a tu madre». Aurora se quedó sin aire. «¿Qué dice, don Efraín?» «Fue hace mucho, cuando yo ya vagaba solo, buscando a mi hijo por las calles. Una mujer de manos buenas me dio de comer una noche de frío. Me habló de su niña, una niña a la que le estaba enseñando a nunca pasar de largo frente a quien sufre». El anciano sonrió, con los ojos húmedos. Yo le dije que ojalá mi hijo hubiera aprendido esa lección. Y ella me respondió: «No pierda la esperanza, señor. Los hijos siempre encuentran el camino de vuelta. Solo hay que sostener la luz encendida para cuando regresen». Las lágrimas rodaron por el rostro de Aurora. «Esa noche», continuó don Efraín, «sin saberlo tu madre me dio fuerzas para seguir esperando a Augusto un poco más. Si ella no me hubiera dado esperanza aquella vez, yo tal vez me habría rendido antes de volver a ver a mi hijo. Así que, mija, escúchame bien. Fue tu madre quien, sin saberlo, mantuvo encendida la luz que me trajo hasta aquí. Y fuiste tú, con esa misma luz que ella te enseñó, la que finalmente reunió al padre con el hijo». Aurora se cubrió el rostro y lloró. Toda su vida había sentido que la promesa de su madre
era una carga pesada, un juramento que nunca terminaba, y ahora entendía que esa promesa no era una carga. Era un hilo de luz que había atravesado el tiempo, uniendo a una madre muerta, a un padre perdido y a un hijo de hielo, hasta convertirlos a todos en una sola familia. «Gracias, mija», susurró el anciano, «por la luz, por tu madre, por todo». El corazón cansado de don Efraín se apagó una tarde tranquila, con el sol entrando suave por la ventana, con su hijo tomándole una mano y Aurora la otra. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una sonrisa serena en el rostro del anciano y una última frase, apenas un susurro, que Augusto guardaría para siempre en lo más hondo del pecho. «Valió la pena esperarte, hijo. Cada día valió la pena». Y se fue, en paz, después de toda una vida de espera, con la certeza más grande que un padre puede llevarse, la de saber que su niño había vuelto a casa, y que había vuelto siendo bueno. Augusto no se derrumbó como aquella noche en el patio. Esta vez lloró distinto, lloró con gratitud, porque había alcanzado a decirle a su padre todo lo que un hijo necesita decir, porque no se había ido con la deuda de un adiós no dicho, sino con la paz de un reencuentro completo. Días más tarde, cuando despidieron a don Efraín, no fue un funeral triste, fue una celebración de vida. El salón de El Puente de Efraín se llenó de ancianos, de trabajadores humildes, de las familias a las que aquel restaurante ahora alimentaba cada noche. Nadie fue de luto cerrado. Todos llevaron algo de color, porque así lo había pedido Augusto. Mi padre pasó demasiado frío y demasiada oscuridad. Su despedida será tibia y llena de luz. Matilde cocinó el plato favorito del anciano. Rosa Emilia repartió pan entre todos los presentes, y cada uno partió su pedazo y dio la mitad al de al lado, como don Efraín le había enseñado a su hijo bajo el puente. El joven Tomás, con ropa nueva y zapatos que ya nadie le quitaría, leyó unas palabras que había escrito él mismo, con letra temblorosa de niño que apenas aprende. Don Efraín me enseñó, sin conocerme, que hasta el más pobre puede ser el más rico, si tiene el corazón lleno. Yo quiero ser rico así cuando crezca. No quedó un solo ojo seco en el salón. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Y la vida, que tanto les había quitado a todos, comenzó por fin a devolver. El hogar. El amanecer creció. Con los recursos de Augusto y el corazón de Aurora, dejó de ser una casita humilde, tras una cerca de madera, y se convirtió en un verdadero refugio para los ancianos olvidados de toda la ciudad. Pero Aurora insistió en una sola cosa, que se conservara intacto el patio de tierra original, con su lámpara tenue, donde una vez un padre y un hijo se habían reencontrado. «Aquí», decía ella, «es donde aprendimos que a los que vuelven tarde no se les juzga por el tiempo que tardaron, sino por el valor que tuvieron de volver». El puente de Efraín se volvió famoso en toda la región, pero no por su lujo. Se volvió famoso porque cada noche, después de cerrar sus puertas a los clientes, las abría de par en par para quienes no tenían nada. Ancianos, niños de la calle, familias sin techo. Todos encontraban ahí un plato caliente y, sobre todo, algo que el dinero nunca había podido comprar en aquel salón: dignidad servida en la mesa. Las familias de las víctimas de la carpeta recibieron, una a una, la restitución que Augusto había prometido. El nombre de Consuelo Bravo fue limpiado públicamente, y en la entrada del restaurante se colocó una pequeña placa en su honor, para que su memoria fuera recordada con la verdad, la de una mujer honrada, a la que le arrebataron el nombre, y a la que la justicia, aunque tarde, finalmente se lo devolvió. Matilde pasaba cada mañana frente a esa placa y la tocaba con 2 dedos, como quien saluda a una vieja amiga que por fin descansa tranquila. Rodrigo Salcedo enfrentó las consecuencias de todo lo que había hecho. Pero su colaboración final no fue en vano. Gracias a las pruebas que entregó, la red que Wilfredo Manrique había tejido durante tanto tiempo fue desmantelada por completo, y decenas de personas humildes que iban a ser usadas como fachada se salvaron de correr la misma suerte que Consuelo. Un día, Augusto recibió una carta suya. Solo tenía una línea: «Cuida a ese niño mejor de lo que nadie nos cuidó a nosotros, y estaremos en paz». Augusto la guardó, y cumplió, porque Tomás encontró, al fin,
el hogar que tanto había buscado. Augusto y Aurora se convirtieron en la familia que el niño nunca tuvo. El muchacho que una vez guardaba pan en una servilleta para no pasar frío, ahora tenía una cama caliente, una escuela y un futuro entero por delante. Y algo más. Había descubierto que quería dedicar su vida a los demás. «Quiero cuidar a los abuelitos del hogar cuando sea grande», decía. «Quiero ser como la tía Aurora». En cuanto a Damián Escobar, el investigador que una vez fue contratado para espiar a una mesera, terminó siendo pieza clave para reunir todas las pruebas que hicieron caer a Manrique. Augusto le ofreció un nuevo trabajo, uno con propósito: rastrear, en las empresas del grupo, cualquier abuso silencioso contra los más débiles, para que nunca más un Rodrigo, ni un Manrique, pudiera destruir a un inocente desde las sombras. Damián aceptó. «Toda mi vida busqué secretos para hundir gente», dijo. «Por fin voy a buscarlos para salvarla». Y Augusto Bracamonte, el hombre que una vez tuvo el pecho lleno de hielo, se convirtió en alguien que su padre habría reconocido con orgullo. No repartió su fortuna de golpe, como quien se deshace de una culpa. La usó, día tras día, para tender puentes, entre el que tiene y el que no tiene, entre el que olvidó y el que fue olvidado, entre el que un día pasó de largo y el que aún espera que alguien se detenga. Una tarde, mucho después, Augusto y Aurora estaban sentados en el patio de tierra del hogar, bajo la misma lámpara tenue de siempre. Tomás jugaba a lo lejos con otros niños. Los ancianos tomaban su café, y el aire olía a pan recién hecho. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo, Aurora?», dijo Augusto. «Yo pasé la mitad de mi vida creyendo que la felicidad era llenar cajas. Cajas de dinero, de contratos, de propiedades. Y resulta que mi padre, que no tenía ni una sola caja llena, era el hombre más feliz que conocí». Aurora sonrió, mirando el atardecer. «Mi madre me enseñó algo parecido», respondió. «Me decía que las personas no valen por lo que cargan entre los brazos, sino por lo que cargan dentro del corazón. Que una caja vacía en manos buenas puede llenar de comida a un barrio entero. Y que una caja llena de oro en manos vacías no alcanza ni para comprar la paz de una noche». Augusto la miró largamente. «Aquella noche, en el restaurante, cuando me dijiste, a mí no me intimida, no tenías idea de todo lo que ibas a mover, ¿verdad?» «No», admitió ella, riendo suavemente. «Solo vi a un anciano al que nadie defendía, y no pude quedarme callada». «Y con esas 5 palabras», dijo Augusto, «salvaste a un padre, rescataste a un hijo, hiciste justicia por decenas de inocentes, le diste un hogar a un niño y le devolviste el corazón a un hombre que lo había perdido. Todo eso por no bajar la mirada». Aurora contempló el patio, los ancianos sonriendo, Tomás corriendo feliz, la lámpara encendida sobre el mismo suelo donde un padre y un hijo se habían abrazado después de toda una vida. «No fui yo sola, Augusto», dijo en voz baja. «Fue la luz que mi madre me enseñó a sostener. Yo solo me negué a apagarla». El sol se ocultó despacio tras las casas humildes del barrio. Y en aquel patio de tierra, construido sobre promesas cumplidas y corazones que se negaron a endurecerse, quedó flotando la verdad más sencilla y más grande de todas: que el dinero se gasta, pero la bondad se multiplica; que las cajas se vacían, pero el amor rebosa; y que a veces basta una sola persona que se niegue a bajar la mirada para que el mundo entero, por fin, recuerde lo que de verdad importa. Porque lo más valioso que un ser humano puede cargar nunca cupo en ninguna caja. Siempre cupo, entero, dentro de un corazón que decidió no quedarse callado.